Un proceso inédito que también implica un desafío, porque si todos hicieran uso de esta ley en el mínimo plazo, estamos hablando de casi 22 millones de transacciones en el margen de un mes. Vamos a ver si todos lo realizan al mismo tiempo. Cristian Pino, por lo tanto, raya para la suma, es absolutamente necesario para entender Exactamente, en una operación inédita a nivel nacional en nuestra historia. Una semana trascendental porque parte este proceso y obviamente se generan dudas y se siguen también apareciendo interrogantes que en la medida que la superintendencia, que es el ente regulador, va aclarando también, se van conociendo. Vamos a ver las etapas del retiro parcial de fondos previsionales que parte el día jueves, ya lo hemos dicho. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Es una solicitud vía web. El próximo jueves las AFP en su página web van a habilitar un banner ahí en un rinconcito de la página. Nos imaginamos que algo más grande que un rinconcito, este formulario para yo poder solicitar este retiro de fondos de pensiones. ¿Qué me van a pedir ahí? Datos personales, el monto a retirar y forma de pago. Clave única, no se va a exigir clave única, solo el carnet de identidad, el número de serie. Y ese monto a retirar también es muy relevante, Ramón, porque recordemos que esta es una operación que se va a realizar de manera única. Una vez se puede hacer, es decir, yo parto con esta operación, no hay vuelta atrás. Lo ejemplifico en números. Si yo tengo la posibilidad de retirar 3 millones de pesos, ¿ya? Y digo, no, ¿sabes qué? Ahora voy a retirar 2 porque ese millón que me queda lo guardo para 6 meses más. No se puede hacer. Si se inicia la operación del retiro, se tiene que definir bien el monto que se quiere sacar, porque no se puede volver después a retirar ese monto que me queda, por mucho que esté dentro de los márgenes y dentro del monto que está establecido. Así que es muy relevante. ¿Qué va a pasar con aquello después de ingresar los datos? La AFP responderá en 2 días hábiles a esta solicitud, si es aceptada o rechazada. ¿Por qué me la pueden rechazar? Hay problemas con el documento, hay problemas de cruce de información entre el nombre de la persona y, por ejemplo, el lugar donde se va a depositar. Es parte de los inconvenientes que pueden haber. Que los datos que hayas ingresado anteriormente en el paso 2 hayan tenido alguna error. Exactamente, y por ejemplo que yo ponga mis datos personales o ponga la cuenta corriente de otra persona. Exacto. Eso no se puede hacer y por eso se puede rechazar. Tras la respuesta entonces, si es positiva, la AFP va a tener 10 días hábiles después de esos 2 días para ya empezar a pagar estos fondos, que van a ser 50 y 50% siempre y cuando este monto sea mayor a las 35 UF. Si es menor, se puede pagar en una cuota. Y ya lo decía, la segunda cuota en un máximo de 30 días hábiles después de pagada la primera. ¿Te parece si conocemos más detalles de esta operación? Toma contacto con nosotros ya a esta hora Fernando Larraín, gerente general de las AFP. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Cristian, hola Ramón, muy buenas tardes. Un proceso inédito, Fernando, lo dijimos acá, lo han dicho ustedes también, que va generando una serie de interrogantes también. Hoy día había muchísima gente en las filas de algunas oficinas de la AFP, 1 por clave única y 2 porque mucha gente no conoce el monto que tiene. ¿Cuál es la información que debería llegarle y cuándo al afiliado que se vinculen con eso? Tú lo dijiste muy bien, Cristian, estamos frente a un hecho inédito respecto del sistema previsional que va a requerir un esfuerzo de todos y todas las que puedan ayudar en este proceso. Hay mucha gente que está yendo efectivamente a las sucursales. No es necesario ir a las sucursales de la AFP porque no se requiere la clave. Yo entiendo que muchos también necesitan ir para averiguar el saldo. Eso pueden hacerlo también a través del contact center, por teléfono o por internet con la clave. Y el llamado justamente a eso. Además, las administradoras están en estos días, desde el día viernes hasta mañana, van a estar permanentemente informándole a todos los afiliados y afiliadas que tengan sus contactos respecto del saldo que tienen acumulado hasta el día de hoy. Por lo tanto, eso va a ser así. Ahora, independiente de eso, va a haber gente en las sucursales, hay muchos migrantes en las sucursales, tenemos que ser capaces de llegar a distintos públicos, y aquí los medios de comunicación, las autoridades locales, los propios parlamentarios, el gobierno, es muy importante para poder ir entregando la información correcta a la ciudadanía.
Fernando, de ese punto de vista, lo que se ha señalado muchísimo, lo decías tú en tu respuesta y lo veíamos ahí también allí en las imágenes, son mucha gente que no tiene, por ejemplo, acceso a Internet o que no se maneja derechamente en la red. Por lo tanto, de todas maneras vamos a seguir viendo eso, pese a todos los llamados que hagamos y nosotros nos comprometemos a seguir haciéndolo. Entonces, la pregunta es si va a haber alguna medida adicional de coordinación. Municipios, tecnología, tótem, instalación de otros sistemas para poder que ese distanciamiento físico pudiese mantenerse, porque eso de todas maneras va a ocurrir, seamos claros y seamos sinceros, eso siempre ocurre. Y además cuando este es un proceso que va a involucrar a más de 11 millones de personas, efectivamente va a ocurrir. Entonces, aquí nosotros, y yo le quiero agradecer a las autoridades locales, hemos hablado con muchos alcaldes que han presentado muy buena disposición, alcaldesas también, tanto de la región metropolitana como de otras regiones también del norte y sur de Chile, en donde lo que estamos haciendo es entregando la información porque los municipios tienen espacios con conectividad a Internet en donde pueden ayudarle también a las personas a hacer su trámite, porque justamente hay algunos que o bien no tienen conexión en sus casas o bien tampoco saben cómo hacerlo, que es válido, y ahí va a haber un proceso de acompañamiento también por parte de los alcaldes. Estamos trabajando con ellos para poder hacer este plan lo mejor posible y lo más fácil posible para todos los afiliados y afiliadas. Otro de los focos de preocupación, Fernando, dentro de este proceso es que no hayan fraudes. Y durante el fin de semana también hemos visto la circulación de algún mensaje con una serie de preguntas que vendrían, entre comillas, en el formulario. Y eso ha sido descartado completamente, no ha llegado ese tipo de información. ¿Se conoce cómo va a ser el formulario o cuándo se va a conocer para que la gente efectivamente a lo mejor pueda comparar entre algo que es fraudulento y lo que es real? Mira, nosotros, Cristian, estamos esperando la circular y la normativa de la Superintendencia de Pensiones que regula todo este proceso para poder tener todo completamente habilitado y evitar cualquier error. Estamos trabajando ya en tener formularios tipo, pero yo prefiero, para no confundir a nadie respecto de esto, tener la certidumbre completa, y eso debiera estar en los próximos días, idealmente antes del día jueves, para que las personas conozcan. Pero independiente de eso acá, las personas van a tener una validación respecto a la información que entregan, ya sea por el RUT y el número de serie, pero también aquellos que entreguen la cuenta RUT o la cuenta bancaria, también va a haber una validación respecto a ese proceso. Y si alguien quiere pedir, por ejemplo, un valevista nominativo, tiene que ser la propia persona que lo va a cobrar. Por lo tanto, estamos reduciendo al máximo los temas de fraude. Pero es súper importante esto. Los administradores de fondos de pensiones no los van a llamar a ustedes para pedirles clave ni ninguna cosa. Esos son temas que son personales, que cada persona tiene que administrarlo bien, sobre todo el tema de las claves personales. Y además estamos viendo también, y quiero aquí Cristian y Ramón, estamos viendo algunas personas que han subido a redes sociales cosas como que las AFP quieren poner trabas en este proceso, que quieren enredar las cosas. Nuestra energía está puesta para que este proceso funcione lo mejor posible, y ojalá estemos todos los chilenos y chilenas de cara en los que podemos ayudar en esto, para que las personas que puedan y necesitan retirar rápido su 10%, así lo hagan. Ahora, Fernando, referente a eso mismo que señalas al final, a mí me parece que es súper importante hacer una reiteración porque se tiene claro, pero igual hay confusión porque hay muchas preguntas sobre eso mismo que yo he escuchado. Esto no es un subsidio. Esto es la plata que uno tiene en su cuenta individual, y el 27% de los cotizantes en Chile tiene menos de 1 millón de pesos. Por lo tanto, cuando siempre hablamos de que el mínimo del retiro es 1 millón de pesos, estamos hablando de aquellos que tienen esos fondos. Pero si una persona tiene menos de 1 millón de pesos, no puede esperar que alguien le coloque el resto que no está en su cuenta. Puede parecer muy simple lo que estoy diciendo, pero yo creo que es necesario reiterarlo. No solo es necesario, es importante, Ramón, porque aquí hay que hacer un ajuste de las expectativas. La ley es muy clara respecto de esto. Y por lo tanto, aquellas personas que tienen en sus saldos acumulados menos de 1 millón de pesos, 300.000 pesos, por ejemplo, van a poder retirar esos 300.000 pesos, pero no 1 millón de pesos. Fernando, otro de los puntos que cuando se conoció también llamó la atención y genera interrogantes es el hecho de que la AFP pueda rechazar una solicitud. ¿Cuáles son las causas de este rechazo? A ver, lo primero acá, Cristian, es que las AFP, aquí hay una ley
y vamos a cumplir la ley de entregar a todas las personas que necesiten y quieran ese 10%, lo vamos a entregar. No vamos a poner ninguna traba, no es en el espíritu nuestro. Toda la energía está puesta para hacer esto de manera simple y ágil. Si es que hay alguna solicitud que está rechazada, es porque la persona que ingresó los datos no correspondían. Por ejemplo, que el número de serie del carnet no corresponda al RUT. O, por ejemplo, que el RUT y el número de serie estén bien, pero que la cuenta bancaria que dieron los datos tampoco corresponda. Acá los traspasos van a ser hechos a las cuentas personales. Por lo tanto, es importante que todos los ciudadanos que nos están escuchando también, para que este proceso funcione bien, se tomen el tiempo necesario para poner bien los datos en los formularios. Y eso es importante poder hacerlo. Acuérdense también que hay un año plazo para hacer esto. Por lo tanto, esto no parte el jueves y termina el jueves. Esto parte el jueves 30 de julio y hay hasta el jueves 30 de julio del año 2021 para hacer este trámite. Por eso, no nos apuremos, hagamos este trámite bien y el llamado a los ciudadanos es que la información que entregan sea la información correcta para evitar hacer una nueva solicitud. Fernando, entonces usted haría un llamado a aquellos cotizantes que hoy día no tienen la premura, la urgencia de poder disponer de sus recursos y pueden hacerlo esto en un plazo mayor que lo inmediato, colocarse un poco más atrás en la fila para aquellos que tienen más urgencia y de esa manera no sobrecargar el sistema. Lo digo porque tenemos casi 11 millones de cotizantes y todos lo hicieran al mismo tiempo, probablemente pueden, por más que los servidores estén ágiles, por más que se hayan preparado, puede que haya algún problema. Yo no sé si esto, lo decíamos al principio, es inédito. Recuerdo que, por ejemplo, ahora para la Teletón Digital, en un día, en 8 horas, se hicieron 400.000 transacciones y eso ya era como un récord. Entonces, también la dimensión es muy grande. Es efectivo, Ramón, lo que tú dices. Las personas, nosotros entendemos que hay muchas familias, hay muchas personas en Chile, en todo Chile, que están pasando momentos muy difíciles por el tema por la situación de la pandemia. Y por lo tanto, creo que aquí es importante que a esas personas, ojalá puedan recibir lo antes posible los recursos. Y para que eso sea así, los que no necesitamos poder sacar esos montos con premura, entonces ojalá lo podamos hacer a lo largo del tiempo porque la ley permitió un año plazo para hacerlo. Fernando, otro de los elementos que establece la normativa también en la ley es que hay un único caso que se puede retener parte de estos fondos y es cuando hay una deuda de pensión alimenticia. ¿Las AFP están involucradas en este proceso? Obviamente sí, pero en el fondo ¿son ellas las encargadas de retenerlo o tiene que haber algún dictamen judicial previo a esta retención? Nosotros, Cristian, como esto fue muy rápido, aquí no hay que olvidarse que la semana pasada se aprobó en el Congreso y rápidamente promulgaron la ley. Esto ha sido mucha velocidad. Estamos trabajando con los tribunales de justicia, con el Ministerio de Justicia para poder hacer esto lo más rápido posible, pero nosotros para poder retener una pensión alimenticia tenemos que tener el fallo. No podemos retenerle pensión alimenticia si es que no hay un fallo específico. Dicho eso, para todas las pensiones alimenticias que tengan deuda, que hay fallo y que nosotros podamos verificar con el Ministerio de Justicia, a esas personas se les va a retener el monto para entregárselo directamente al beneficiario. Perfecto, Fernando Larraín, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias. Muy bien. Gracias, Cristian. Gracias, Ramón. Que estén bien. El jueves entonces, Ramón, en la medida de lo posible, tú lo explicabas muy bien, tratar de facilitar a las personas que más lo necesitan y en los que no, ir dejando de lado un poquito el trámite en algunos días, al menos para que el sistema no colapse hasta este volumen de operaciones.